vez te había pasado eso, ¿no? Ay. A ver, ¿o no? Ah, está. ¿Qué será? ¿En vivo y en directo? Sí. ¿Tenés el micrófono? Ah, pero está activado. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué no puedes escuchar Pasa. Qué Esta soy raro. yo. No, me refiero a algo como si estuvieras. ¿No tenés tapado el. Deberías poder escuchar el altavoz. ¿Tenés un vasito de agua? Me voy a desconectar y me voy a conectar de vuelta. Eso voy a hacer. ¿El orden agua también, no? También, pero primero café. Bueno. Oh, ¿quieres? Claro, vamos por todo. No se quiere sacar ni la Una moto. consulta. Lo ideal sería que todos tengan el micrófono silenciado y hablen ellos nomás, cosa que no se interrumpa el audio.
No se escucha el audio acá en la llamada. ¡Demonios! ¡Está muteado! Estaba muteada, soy yo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se escucha. Bueno, perdón, me vuelvo a introducir de vueltas. Mi nombre es Zoe, yo voy a estar dando la clase de hoy. Dimos solamente una breve introducción y ahora recién vamos a empezar con lo que es realmente el repaso y ver los textos, cada uno como es. El capítulo 1 es todo el capítulo que vamos a estar viendo hoy. Son creo que 6, 7 textos del contexto universitario y el plan de estudios de la carrera de psicología. El plan de estudios está también al final, para que lo vean. Yo no lo voy a repasar porque es el plan de estudios. Pero bueno, todo lo demás tiene que ver con lo que es la historia de la universidad, tanto en general como en nuestro país particularmente. El primer texto, van a ver que yo en cada apartado de cada texto les pongo no solamente el título, sino abajo el autor o la autora del texto. Y es porque de acá en adelante, no solamente para el ingreso, sino en toda la carrera de psico y en cualquier otra carrera, realmente que si llegan a estudiar alguna otra cosa, hay que estudiar desde los autores. Yo, por ejemplo, que cuando ingresé no vine a ninguna clase así como esta, ni nada, me mandé con lo que había leído, me encontré con que de repente me preguntaban cosas sobre los autores directamente y no sobre el texto en sí. Entonces vos tenés que saber, si te dicen, ¿qué dice, en este caso, no sé, Germán Pereno vos tenés que saber, porque no te van todas las veces a indicar qué texto es el que Germán Pereno escribió. Entonces, es una buena forma de empezar a organizarse, tener en cuenta siempre, siempre, siempre estudiar teniendo bien claro quién es el autor o la autora del texto y con el programa al lado también siempre. Este es un texto muy, muy, muy introductorio. Comenta un poco simplemente cómo va a ser nuestro camino como ingresantes, leyendo, digamos, el texto, pero sí es algo que me parece que está bueno remarcar, que por ahí da paja leer la historia y de cuál fue la primera universidad y qué sé yo, y voy a decir, ¿para qué sirve esto? Y creo que está bueno tenerlo en cuenta para que tengamos una idea y que comprendamos la relevancia que tiene que estemos todos hoy acá estudiando en una institución como esta, en una universidad privada y particularmente en el país en el que estamos. Todo tiene su historia, todo tuvo su recorrido, hubieron muchísimas luchas de por medio, entonces está bueno que comprendamos, también entender desde este punto, para estudiar todo lo que tenemos que estudiar, psicología, las materias y todo, cuáles son los procesos sociales, políticos, económicos que impactaron todo el recorrido de la historia a lo largo de toda la creación de las universidades acá y en el mundo, digamos. Nada, habla un poco de eso nomás, este texto. Más adelante, los textos más, por ahí, el cuarto o quinto texto empieza ya a hablar un poco más de la historia en la psicología en Argentina, y ahí vamos a ver eso más en profundidad. Pero bueno, nada, eso, simplemente remarcar que por más que por ahí de paja, es importante saber y comprender el lugar donde estamos parados, y además nosotros vamos a estudiar, bueno, estamos estudiando, estamos empezando a estudiar psicología, y en Argentina la psicología tuvo una historia muy particular, y fue gracias a toda esa historia y todas esas luchas que hoy podemos ser estos estudiantes y que en el futuro vamos a poder ser los profesionales que queremos ser. Si no, no hubiese pasado. Así que nada, esa como aclaración sobre ese texto es muy, muy introductoria, así que no nos vamos a detener más en ese texto. Después el texto que sigue es el de las experiencias académicas y el oficio de ser estudiantes universitarios. Este es otro texto que más que nada un poco nos introduce a uno de los programas que tenemos en la Facu de Psico, que se lo conoce como el Profipe. Es un programa de fortalecimiento al ingreso, permanencia y egreso, ¿sí?, de la Facultad de Psico. Básicamente el objetivo que tiene es fortalecer el oficio de ser estudiantes para sostener las trayectorias académicas, ¿no? Habla de que ser estudiante es como un oficio y requiere también aprenderlo y ejercitarlo como cualquier otro oficio,
porque requiere de un aprendizaje que es como bastante complejo, es sostenido en el tiempo, es multidimensional, y que es un aprendizaje que se va a encontrar con diferentes, como tiene ciertos factores de riesgo, que puede ser, por ejemplo, algunas situaciones o sentimientos de frustración, de angustia, de ansiedad que se generan tal vez por, no sé, expectativas de alguien, de padres, de tutores, expectativas de que tiene uno mismo o una misma también, y también como pueden ser las realidades de una persona que estudia y trabaja, una persona que estudia y tiene personas a cargo, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene familiares que tiene que cuidar, o una persona que estudia y está en una carrera en la universidad pública, que si bien es gratuita, como mencionó mi compañero, no es gratis estudiar, digamos, una persona con por ahí un recurso económico más bajo le va a costar tal vez adquirir las herramientas de estudio, por ahí el boleto del colectivo y demás. Entonces todas estos contextos que tiene cada estudiante son como factores de riesgo, entre comillas, para esta trayectoria académica que, bueno, se puede ver interrumpida por todas estas diferentes cuestiones. Entonces, lo que busca el Profipe es identificar esas situaciones y poder intervenir para que podamos completar nuestra trayectoria académica a través de, bueno, diferentes intervenciones. Hay factores como sociales, emocionales, habla mucho del hecho de esto que también decía mi compañero, nunca estamos solos, o sea, estamos en una facultad, tenemos nuestros compañeros, tenemos nuestros amigos, a veces empezamos una carrera sin conocer a nadie, y está bueno que como estudiantes también reconozcamos que necesitamos el apoyo de un profe, de un compañero, de quien sea que tenemos alrededor y a nuestra mano en la facultad, y bueno, las cuestiones pedagógicas académicas de que seguramente sea muy difícil continuar con una trayectoria académica si, por ejemplo, no puedo ir a las clases, no puedo tomar notas, no puedo acceder a los materiales de estudio. Básicamente te explica toda esa cuestión, este texto, y simplemente presenta un poco este programa que tiene la Facu, que está muy bueno conocerlo y está muy bueno saber que también lo tenemos al alcance de la mano si realmente necesitamos. Sí, hay asistencia social a estudiantes, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con este programa que están buenas, pero bueno, es otro texto como bastante introductorio que tampoco me voy a adentrar mucho porque es simplemente como herramientas que sabemos que sabemos que tenemos, para saber que las tenemos ahí, y nada, no es un texto en el que se haga demasiado poco durante el cursado. Y ahora sí, llegamos como a lo más por ahí académico, que es la historia de la institución universitaria. Bien. ¿Me pasás la del coso? Por fin. La historia de la institución universitaria, este está escrito por Luque, Leticia Luque, que es también una profe en nuestra facultad. Vamos a ver que la historia de la institución universitaria está contada desde diferentes puntos de vista. Se presentan la historia oficial y la otra historia, una historia, si quieres, Buenas. una historia, si se quiere, más oculta o más ignorada. Me pasas el coso. La historia oficial básicamente nos cuenta que la universidad nació en Europa, en el año 1088, en la ciudad de Bolonia, Italia, y después a esa le siguieron otras universidades, siempre en Europa, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, España, Francia, y obviamente estaba muy manejado por la Iglesia Católica Europea, en ese momento en la universidad, y no buscaba construir conocimientos como por ahí se cree, sino que buscaba transmitir los conocimientos simplemente para un fin que era mantener como el orden de la sociedad católica, cristiana, y la salvación de las almas y todas estas cuestiones. Entonces,
obviamente las autoridades religiosas tenían el monopolio de la enseñanza y la enseñanza era esto, digamos. Nosotros tenemos este saber y ustedes se los vamos a transmitir y para el orden de la sociedad. Obviamente lo que empezó a pasar fue que empezaron a llegar estudiantes de otros lados del mundo y lo que pasaba era que los docentes, los profesores, los maestros no podían enseñar por afuera de las instituciones de la iglesia, no podían enseñar por fuera de los monasterios o de las iglesias. Entonces se empezaron a armar como comunidades de estudiantes y docentes y empezaron, por supuesto, a unirse para luchar por su derecho de esto, de acceder a la educación. Y se los empezó a llamar universitas, ¿sí? A ellos se les llama, a estos grupos como de maestros y profes, era como estos pequeños sindicatos, se les llamaba universitas, y estaban por fuera de las órdenes religiosas, ¿sí? Eso lo toman bastante, ese término. Disculpa, ¿de qué historia estás hablando acá? ¿De cuál de esas? La historia oficial, en el primer, ¿eso me preguntaste? Sí, te pregunté. Sí, la historia oficial. Ah, gracias, gracias. No, de nada. Después tenemos la otra historia, y la otra historia nos va a decir que la primera universidad apareció en Marruecos en el año 859, y que fue fundada por Fátima al-Firi. Y era una universidad, no voy a decir el nombre porque es muy raro, no sé cómo pronunciarlo, Al-Qardawishin. ¿Cuál es? Ese. Sí, es un nombre. Es muy raro, pero bueno. Demasiado raro. Es una universidad en Marruecos que fue fundada por una mujer y que además era un centro educativo islámico. O sea, por algo es una otra historia, ¿no? Obviamente los europeos no estaban muy contentos con la idea de que haya una universidad que no tenía nada que ver con la educación religiosa que ellos buscaban, y encima fundada porque no sé, un montón era. Entonces se la conoce como esta otra historia, ¿no? Hay otra universidad que además es una universidad, se la considera, creo que es la más antigua que hoy sigue en funcionamiento, digamos. Y hoy es una universidad que funciona, ¿no? Entonces, nada, la otra historia nos dice eso, que esta es otra universidad que apareció en el año 859 en Marruecos. Y también hay otra universidad que, esto es como un reclamo que también le hace la India a la historia, a la otra historia también tiene otra historia más, que es la Universidad de Nalanda, ¿sí? Que data del año 450. Que bueno, era como una cuestión de un centro educativo y enseñaban desde lógica hasta astronomía, matemática, lengua, o sea, arte, todo lo que se puede imaginar, enseñaban de todo ahí en esa universidad. Y esta es una pregunta que también, o sea, me la acuerdo fija porque no la sabía cuando me la preguntaron. Pero sí, como que hay varias universidades que datan de haber sido fundadas antes de esta Universidad Europea en Italia en el 1088, ¿no? Y nada, esto lo toman bastante también, es bastante importante. Y después ya entramos en la historia moderna, donde ya podemos pensar en una universidad que buscaba ser una institución rectora de los valores de la sociedad, ya más como la universidad tal vez un poco que nos imaginamos de la edad moderna, pero eran aún conservadoras, eran conservadoras recién a fines del siglo XIX, comenzaron como a alejarse de la influencia de las religiones, de la iglesia y demás, y de a poco, ya comenzado el siglo XX, empiezan como a ver el valor como el conocimiento que puede ser utilizado para resolver como problemas del día a día en la sociedad. Porque hasta entonces, hasta ese momento, todavía era todo como muy de la enseñanza religiosa. Y acá aparecen los modelos de la universidad. ¿Sí? Esto lo toma, o sea, se van a cansar de escuchar los modelos de la universidad, después van a soñar con el modelo de la universidad.
Y van a ver además que también se las repiten en todos los textos, o sea, en todos los textos repiten todo 30 veces, y se vuelve un poco cansador tal vez, pero después no hay manera que no se lo sepan, o sea, eso es lo bueno, digamos. Hay tres grandes modelos de universidad, tenemos el alemán o humboldtiano, también se le dice, el modelo anglosajón y el modelo francés o napoleónico. El modelo alemán, voy a decir como las principales características de cada uno, son bastante fáciles de identificar. El modelo alemán se organiza mediante instituciones públicas, ¿sí? Modelo alemán, instituciones públicas, y tenía como meta el conocimiento científico. Ellos buscaban esto, como transmitir el conocimiento científico para que la sociedad avance en conjunto, ciencia, economía, sociedad, todo tiene que hacer como un conjunto avanzando siempre en equipo. Después tenemos el modelo anglosajón, que es todo lo contrario, tenemos las instituciones privadas, ¿sí? Mantuvo las instituciones privadas, y tenían el objetivo de formar a los individuos para resolver las necesidades del Estado como empresa-industria, ¿no? Las universidades privadas ¿cómo se utiliza la palabra? A la resolución del conflicto Sí, digamos, de de las instituciones. de las empresas y las industrias del Estado. Y por último tenemos el modelo francés o napoleónico, donde ya las universidades se convierten, pasan a ser parte de la administración estatal, ¿sí? Y busca formar a los profesionales que la nación necesita, ¿sí? Y este es el modelo que más se adaptó a toda Latinoamérica, incluyendo nuestro país. Nuestras universidades hoy tienen el modelo francés, ¿sí? Son instituciones que son parte de la administración estatal y buscan formar profesionales para el futuro del país. Y la autora Luque menciona tres rasgos centrales del modelo francés, más allá de las características que tiene, que es que tiene un carácter funcionarial al servicio del Estado 100%, con un gobierno burocrático y con una fuerte orientación profesionalizante, ¿sí? Busca formar los profesionales que el Estado necesita, básicamente. Sí, creo que sí. Sí. Ahora nos vamos a los orígenes de la Universidad Argentina, particularmente. Hay toda una primera etapa desde el 1613 hasta el 1767, donde estuvo en manos de los jesuitas, ¿sí? El Colegio Máximo de Córdoba estaba impulsado por el obispo Juan Fernando de Tréful Sanabria. Después viene la época del periodo franciscano, en el 1791, que es cuando abre la facultad, cuando nace la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ahí es cuando pasa a manos de los franciscanos, que deja de ser una formación exclusivamente teológica, ¿sí? Es acá donde en Córdoba deja de ser pura y exclusivamente teológica la educación y pasa a tener ya otras cuestiones. Después, en el 1820, se provincializa, ¿sí? la universidad, la coloca el gobernador en ese momento de la provincia, que era Juan Bautista Bustos, perdón, en órbita provincial. Después tenemos en 1954 la nacionalización, 1854. En 1820, claro, se provincializa. El gobernador del estado de la provincia. Claro. ¿Se provincializa la universidad? Claro, antes estaba en manos de los jesuitas, los franciscanos, y ya deja de estar en manos de ese poco grupo de personas, de ese pequeño grupo de personas, y pasa a estar en manos de la provincia, ¿sí? Ya la jurisdicción de la provincia. Y en 1854 ya pasa a manos de nación, ¿sí? A manos del Estado. Y eso pasa junto con la ley Avellaneda, ¿sí? Muy al poco tiempo de eso, una vez que ya está la universidad a manos de la nación,
se sanciona la primera ley de la educación superior, que es la ley Avellaneda, o la ley 1597. Estas también se las van a tomar hasta el fin del mundo, así que hay que saberse la ley, lo que dice y el número. La ley Avellaneda, que es la... ¿Cómo? Sí, 1597. Y bueno, ahí las universidades tuvieron que modificar sus estatutos. La administración central ya estaba a mano de un rector, de un consejo superior, más como la universidad que conocemos ahora. Hasta ese momento no era así. Y ya las facultades de las universidades empezaban a tener un poco de autonomía, ¿sí? Tenían sus propios directivos, sus propios, no eran decanos en ese momento, pero ahora los conocemos como decanos. Y las universidades ya empezaban a certificar la aptitud de una persona para el ejercicio de una profesión, ¿sí? Ya la universidad, la facultad, te brindaba un certificado, un título, de que vos podés ejercer esta profesión. Y entonces empezó a convertir en ese momento, que fue en más o menos en los años, ¿qué dice? 1885, sí, en los 80 más o menos, que la universidad se vuelve una garantía de ascenso social, ¿sí? Ya era como, bueno, si voy a la universidad, es para tener una profesión, para ascender socialmente, y entonces las universidades empiezan a tener como este papel de construcción de la clase media, ¿sí? Del siglo XX. ¿Qué sigue ahí? Imagino que la reforma. Ah, la reforma, ok. Bueno, después en el 1918, después del cambio de estatutos y demás, que se da con la ley de Avellaneda y todo eso, la Juventud Universitaria de Córdoba, entonces en Córdoba particularmente, inicia el movimiento de la reforma universitaria. Esto tiene como una situación, un momento desencadenante, que es que la Facultad de Medicina tenía un internado, ¿sí? Que era un internado de prácticas para estudiantes avanzados y para estudiantes que no residían en la ciudad de Córdoba. Entonces, los estudiantes podían venir, estudiar acá en el centro de prácticas y quedarse. Y en ese momento era en el hospital de clínicas, en el famoso hospital de clínicas era la residencia. Y en ese momento el gobierno cierra el internado este que tenían, y bueno, ahí como que estalla todo el movimiento de la reforma, empiezan a haber un montón de protestas, un montón de cuestiones, y empiezan a pedir por esto, ¿no? Por tener, por supuesto, la reapertura del internado y un montón de otras cosas que no venían teniendo, libertad de cátedra, docencia libre, un montón de cuestiones que ahora son como súper normales y que en ese momento había que... Acatar órdenes. Sí. Bueno, agrego ahí, y como que recién veíamos, esto posterior a la nacionalización. Entonces, ¿quién se hacía cargo de forma directa? Si bien hoy actualmente también se está haciendo cargo del Ministerio de Educación de la Nación, fue el mismísimo presidente. Los reformistas de 1918, que eran pibes cordobeses, vinieron y discutieron cara a cara con el presidente de ese momento, que Irigoyen. Ujú. Irigoyen. Irigoyen, para discutir quién tenía que ser el rector para qué universidad. Y Irigoyen les cambió el rector pensando que con eso iban a poder avanzar con la universidad, que siga funcionando. El rector que pusieron era más conservador que el anterior y por eso se termina dando el estallido de la reforma que se toma. Si cuando estaban viniendo vieron en la entrada de esa universitaria que hay un monumento grande. Ese monumento es de los reformistas arriba del hospital de clínicas que está en Barrio Alberdi, con las cortinas de la facultad arriba, que fue cuando lo toman al clínica en protesta de la reforma. Hay un postulado que escribe, no me va a salir el nombre ahora, Teodoro Roca, que es el manifiesto. Si en algún momento lo pueden leer, es hermoso, habla mucho de la universidad que soñaban
ya pasaron más de 100 años y todas esas reformas que constituyeron en ese momento fue transformadora, no solo para la UNC. En la UNC hoy tenemos la universidad que ellos nos dejaron. Tenemos como gobierno hoy al rector, al decano, al centro de estudiantes, a los consejos directivos, el consejo superior, lo votan ustedes. Y ustedes pueden ser parte de esos lugares. Ustedes pueden ser consejero directivo o estudiantes, pueden ser consejeros superiores estudiantes, y el día de mañana pueden ser docentes y seguir siendo parte de todo eso. En ese momento se heredaban los cargos. Entonces no había posibilidad de discutir, o no había posibilidad de cambios, de transformaciones, porque venía siendo lo mismo de siempre. Entonces, esto fue transformador. Y vuelvo a lo que no fue solo la UNC, porque además fue una transformación en toda la Argentina y en toda Latinoamérica. Gracias a la reforma del 18, se transformó la Universidad de Chile, de Ecuador, de Brasil, de México. Es un hito en la historia universitaria y nuestra universidad es la cuna en ese hito histórico. Entonces, es también para llenarse de orgullo y para llevarlo como emblema de que hace más de 100 años había un grupo de estudiantes que además tenían muchos privilegios, porque para entrar a la universidad en ese entonces no entraba cualquiera, no era, como les decía anteriormente, heredado. Y eran pibes que con todos los privilegios decidieron que tenía que ser distinto y se movilizaron para que sea distinto. Y hoy tenemos otra universidad y tenemos que llevarlo como emblema y como motivación de seguir transformándola, de seguir haciéndola un poco mejor cada día. Absolutamente. Y de esto que dice el compañero, es por supuesto muy importante, y de eso, o sea, que dice no es como que queda en el aire, sino que nos volvemos a agarrar de esto. Él habla del cogobierno, de la autonomía, y son cosas que nos toman después en los exámenes, digamos. Así que nada, lo que decía el compañero, el cogobierno, votamos, en nuestra universidad votamos al rector, a los decanos, votamos a nuestros centros de estudiantes, votamos, es una democracia. Y bueno, la autonomía, que le dio algo muy importante a nuestra universidad, que es tener la función de una crítica social también, ¿sí? Así que nada, esos dos conceptos son muy importantes, durante todo el ingreso se ven, así que ténganlos en cuenta porque los toman bastante. Hago un paréntesis, el Consejo Directivo, Consejo Superior que nombraba Nico, vendría a ser, como para decirlo en criollo, el órgano legislativo de la Universidad Nacional, de toda la Universidad Nacional. Bueno, pero básicamente es como la función que cumple, que es regular al decano, decana de cada facultad y al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, para que no pueda hacer lo que tenga ganas, sino que tenga también un aparato legislativo que regule esas funciones. Pregunta, ¿podrían hablar un poco más del tema de cuando exigen como el cambio sobre quién iba a gobernar? Porque no entendí esa parte. Sí, obvio. Esto que decía el compañero, vieron como muchos vaivenes. Pero que los estudiantes como piden el cambio y como que conocieron el resultado. Sí, eso, es que esa parte que está explicada ahí en el texto es tal cual, o sea, pasaron muchos vaivenes de que ellos pedían y se les daba algo y después iba para atrás y salía mal y fue como esto, ¿viste? Y le pusieron un rector a la fuerza que terminó siendo terrible. ¿La pusieron fue después de que hayan sacado el internado o antes? Después, claro. Hablen con el divorcio. Les cambian el rector. Porque eso, como no existía una autonomía de la universidad, ¿quién decidía qué se cerraba y qué se abría? El presidente. El presidente viene y dice, cierren el Internado Nacional Clínicas, como el rector en ese entonces, como era menos que el presidente, obviamente, no podía reclamar, y aparte era el mismo palo, bueno, no importa. Se reclama el presidente, cambian al rector. Y uno peor. Claro, y después lo que termina pasando es que no lo dice en el texto, creo que no. Sí, no, creo que no, en el texto no lo explicita en ningún momento. Creo que después esto termina, vuelve a abrir, pero vuelve. Cambia. Claro. Cuando la ley de educación superior y se empieza a desfinanciar un poco la universidad vuelvo a esto, lo que termina pasando al final, que es como que se resuelve toda la cuestión, es que se hace una asamblea, los estudiantes de la reforma irrumpen en esa asamblea
desconocen al rector que se les había puesto, digamos, impuesto, y bueno, con esta intervención que hacen y demás, se logran finalmente como cambiar los estatutos y ahí hay una lista re larga de cosas, pero se las voy a leer porque esto lo toman tal cual así. Lo que está en los estatutos que antes no estaba, se incluyen la docencia libre, la asistencia voluntaria a cursos, la periodicidad de la cátedra, la publicidad de los actos universitarios, la extensión universitaria, la asistencia social a los estudiantes, el sistema diferencial para la organización de las universidades, la misión social de la universidad y su participación en el estudio de los problemas nacionales. O sea, imagínense, o sea, eso es normal ahora, ¿no? Ahí lo ves. Ya pegó. Eso está en el texto también. Eso está en el texto, sí. Ah, dale. Es eso. Después como que la chica me dijo que sí, o sea, yo ahí donde vio no sabían quién era, y después como que sí, había que lo habían elegido. Claro. Claro, no se lo... No debería ser si no lo conocían, o sea. Lo que es que digo, yo me acuerdo de un director que Lo que pedimos. Claro. Y ahí el cambio. Ah, ok. La compañera que Preguntale qué parte del texto está. está en la página 22. Es el segundo párrafo. Dice, empieza, el primer Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios sancionó un proyecto de ley universitaria. Y ahí explica todo esto que yo te estoy... Todo esto sigue por Luque. Todo esto es el texto de Luque. Exactamente. Esto que hablaba el sobre que tiene son cosas que yo no conozco. Ustedes en el cambio tienen el derecho del comedor. Ustedes pueden venir a la torta del comedor, empezar a ir para pagar un importe mínimo por un almuerzo que lo hacen los nutricionistas de la universidad, que viene con postre y demás. Ustedes en la universidad tienen acceso a los deportes, con un precio muy accesible también que se paga anual semestralmente. Ustedes en la universidad tienen acceso a becas, ya sea becas monetarias o becas de apuntes. Ustedes en la universidad tienen acceso a un montón de cosas que se da gracias a que se aprueba ahí la asistencia social de los estudiantes. Por ejemplo, también tienen el derecho de tener cátedra libre. ¿Qué significa la cátedra libre? Que si vos, compañera Morena, trabajas y no podés venir a 10 clases de la anterior cuatrimestre, pero sí podés venir a presentarte el parcial, lo podés hacer. Y que no se te excluya porque no pudiste venir a participar de clases. Sí, también tenemos la elección de las cátedras. Hoy la cátedra lo que es muy positivo, porque antes se regían por lo antiguo, por lo de los jesuitas, por los franciscanos, y daban clases oscuras, daban vueltas de espalda, y no era muy educativo que digamos. Entonces, hoy para uno de ustedes, el día de mañana sea docente, tiene que estudiar, concursar, se hace un concurso limpio, neutral, en el que se elige quién tiene mejores capacidades para dar una clase de tal materia. Eso es lo que nos lleva a tener una excelencia académica y por eso tenemos la universidad que tenemos ahora, ¿no? Por estas conquistas. Se logró tener una universidad en la que cada vez que nosotros vayamos a tener clases van a ver a alguien súper preparado, porque se forman profesionales para eso. Entonces, estas transformaciones, después el voto, después un montón de cosas que se pudieron cambiar y además se siguieron agregando. Y todos los años serían más. Claro, antes no solamente está, si bien la reforma del 18 no dejó de sacar el arancel, hasta la posterior de la reforma de 1917 se seguía pagando para entrar a la universidad. Lo que cambió fue que el que podía y quería pagarlo podía ingresar. Antes, no solo el que podía pagarlo, sino el que venía de una familia de renombre de la universidad podía ingresar. Entonces eso también es un emblema importante de la universidad. Bien, seguimos un poquito de lo que sí, lo voy a explicar como así en general un poco. Después de todo eso, de todos los logros de la reforma del 18, del movimiento reformista, viene una época un poco más
oscura, viene uno de los primeros golpes de Estado que menciona el texto, que es, Ilia. Sí. En el 66, y se da un acontecimiento que se conmemora hasta hoy día, y es algo que también toman mucho en los exámenes, en los trabajos y demás, que es la noche de los bastones largos. No sé si han oído sobre la noche de los bastones largos. Básicamente, estaba dando una protesta en general en las universidades, habían facultades tomadas y demás, y lo que sucede es que esa noche mandan un montón, básicamente irrumpen las fuerzas militares y se da, por supuesto, un episodio súper violento de represión. Muchos de los docentes tuvieron que irse del país para poder ejercer, así que nada, todavía se recuerda la fecha de la noche de los bastones largos. Después tenemos la dictadura del 76, donde, por supuesto, se prohibió toda actividad política en las universidades. De vuelta, con los cupos, los arancelamientos, o sea, ellos querían restringir lo más posible el acceso a las universidades. Y nada, ese periodo de dictaduras y de cuestiones que las universidades se vieron muy, muy golpeadas, así como el país. Y después tenemos todo lo que es el retorno a la democracia a partir de los 80. Acá es donde recién se quitan los aranceles, ¿sí? El ingreso se vuelve irrestricto y masivo en consecuencia, ¿sí? No solamente cualquier persona que, o sea, si vos tenías completo el secundario, podías ingresar, era gratis, y bueno, por supuesto que por esto se vuelve masivo el ingreso a las universidades. De vuelta, vuelve todo no el pedido porque ya estaba, pero era muy fuerte el discurso de, bueno, la autonomía institucional, muy importante, la libertad de cátedra, muy importante, y llevaban muy, muy orgullosamente esos valores y esos logros, además. Y después, bueno, tenemos que en los 90 se sanciona la Ley de Educación Superior, la primera Ley de Educación Superior, que es la LES, que ahora no voy a profundizar porque o sea, tiene su propio sector, la Ley de Educación Superior, porque es súper importante. Disculpame un segundo, ¿todavía estás hablando del retorno a la democracia? Sí. Ah, dale. Bueno, junto con la Ley de Educación Superior, nace la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es el CONEAU, que básicamente lo que hace es evaluaciones externas, ¿sí? Acredita carreras, sobre todo las que son consideradas de interés público. Una carrera de interés público es una que pone como en riesgo directo, que tiene una relación muy directa con la salud, el bienestar, los derechos, la seguridad de el pueblo, ¿sí? De los habitantes de un país. Por supuesto que nuestra carrera está incluida en ellas. Y acá habla bastante de la ley, pero vamos a pasar al otro capítulo que la habla más como en profundidad. Sí, Tenemos, bueno, las normativas para una ingresante. Este texto es de Luque y de Di Paola. Qué calor. Ahora sí. ¿Qué? Sí, se estudia. Y de hecho, se estudia muy minuciosamente. Es una de las que más te toman por fechas, números y cuestiones. Así que, a ver, por eso está bueno esto. ¿Cómo? De Luque y Di Paola. Exactamente, el 1.4. ¿Qué normativas debe conocer un ingresante? Toman mucho de los números de las leyes, toman muchos de algunos años de estos textos. Por eso estamos en estas instancias así, porque a veces uno anda medio... Está antes de la ley de educación superior. ¿Cómo? Está antes de las leyes de educación superior. ¿Este texto? Sí. Sí. O sea, este texto habla de la Ley de Educación Superior,
pero después hay un texto sobre leyes de educación superior, que está más adelante, sí. Bueno, la ley de educación superior de la que hablaba recién es esta, la ley 24.521, 24.521, o sea, lo tienen que saber todo. En el 1995 se sancionó esta ley, que lo que tiene en particular es que es la primera ley que engloba todas las instituciones de educación superior, no solamente a las universidades. Las universidades, los institutos universitarios, los institutos de educación superior, todos están englobados en esta ley. Esta ley establece derechos, establece obligaciones, ya como deja expresa la gratuidad, deja expreso el ingreso irrestricto, deja explícitas también las funciones básicas de las instituciones universitarias, sí que esto también lo toman bastante como textual. Se los voy a leer directo del texto porque es una parte media muy larga que escribe varias cosas, pero es importante. Las funciones son formar y capacitar científicos, profesionales docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular a las de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales. Todo eso que menciona ahí son como las funciones básicas. Márquenselo bien en el texto, es la página por 230. Y lo toman casi tal cual, les diría. Y también lo que queda explicitado en esta ley, además de eso, son los valores que promueve y sostiene el sistema de educación superior, ¿sí? En todo lo que leímos vemos que se busca que la universidad sea una universidad gratuita, que sea una universidad accesible, que sea una universidad de calidad, ¿sí? Se busca la excelencia académica, que son cosas muy importantes. Si bien hay muchas cuestiones polémicas tal vez con la educación superior, lo que buscamos y que decimos hoy en día siempre, la universidad gratuita, de excelencia, de calidad, inclusiva para todos y todas. ¿Qué sigue? A ver. Bueno, ahí puse unos artículos que más o menos explican, no sé si toman tan explícitos los artículos, pero bueno, nada de esto. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social, ¿sí? Y el artículo segundo dice, el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. Bueno, acá tiene lo que les decía del CONEAU, ¿sí? Que evalúa y acredita aquellas carreras universitarias consideradas de interés público según la ley de educación superior. Y acá están las carreras, esto se los dejé como para que vean el ejemplo de qué carreras son las de interés público. No lo toman, pero bueno, medicina, odontología, psicología, por supuesto. Y pasamos a la parte de estatutos. Esta parte... Marco, algo antes Sí. de la ley, antes. Ustedes van a pasar el ingreso y después cursar el largo de la carrera y en baterías A. Baterías A es una de las aulas comunes de acá de la universidad y tiene unos carteles muy antiguos que son de 1995, todo ese periodo corto, y con lo que vino la ley, que es lo que decía la Sole, que era como un poco polémico, era que se volvía atrás con el tema de la gratuidad. Y se pedía que los estudiantes hagan un aporte. Se les daban los estudiantes en ese momento como una especie de chequera en la que tenían que ir y abonar. Quizás simbólico a plata de hoy, probablemente 50.000 pesos mensuales, pero le quitaba lo que tenía la universidad, que era la gratuidad. Van a ver en las aulas de baterías A que hay unos papeles que dicen: esta aula se construyó con los ahorros de los estudiantes, o esta aula se encuentra en estas condiciones gracias a los ahorros de los estudiantes. Los estudiantes, como todos los argentinos, aportamos a la universidad, porque aportamos al Estado. Entonces, en ese entonces, todo el movimiento estudiantil, puntualmente de Córdoba, además,
estuvieron en contra de que se vuelva atrás con la gratuidad universitaria, y esto era casi un paso a la privatización nuevamente. Y ya no tenemos, ya hace muchos años que no existe ni esta chequera ni este aporte que se le daba a los estudiantes. Tenemos que hoy todos venimos, somos parte de la institución de forma gratuita. A ustedes, como mucho, lo único que van a tener que pagar es el trámite de la legalización del analítico y si quieren comprarse la libreta. El resto de la carrera no tienen que pagar. Por eso es muy importante remarcar la gratuidad, porque es una cuestión de accesibilidad, que todos los argentinos y argentinas puedan elegir sus profesionales. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a los estatutos. Sí, esto ya tiene que ver con la UNC más particularmente. Y toda esta parte, o sea, por ahí uno dice, ¿qué me lo pasó? Es re importante saberlo, te lo retoman. Hay un montón, tipo, hay una re lista de cosas acá, pero voy a ir a las más importantes, que sé que es lo que más toman en general, que son el régimen jurídico, la organización de la UNC y el gobierno de la UNC. En el régimen jurídico hay dos palabras que son claves. Se las tienen que tatuar en el cerebro estas palabras. Autarquía y autonomía. ¿Sí? Es creo que el artículo 3 que habla de que la UNC administra su patrimonio y sanciona su presupuesto dentro de un régimen jurídico de autarquía. Es decir, ¿qué significa la autarquía? Que la UNC administra su patrimonio y sanciona su presupuesto, ¿sí? Es autónomo en ese sentido más financiero, por ahí más económico, más presupuestario. La UNC es autónomo, ¿sí? Y después tenemos, más en general, el ente autónomo, ¿sí? La UNC, como ente autónomo, tiene pleno gobierno de sus estudios, elige sus autoridades y nombra y remueve sus profesores y personal de todos los órdenes, ¿sí? Es decir, la autonomía se refiere al gobierno de la institución, ¿sí? Porque es un ente autónomo, la UNC puede elegir sus autoridades, tiene pleno gobierno de sus estudios, puede nombrar y remover docentes y personal, ¿sí? Y como tiene un régimen de autarquía, puede administrar su patrimonio y sancionar su presupuesto, ¿sí? A mí me servía mucho verlo como, es como que la autarquía es como parte casi inseparable de que la UNC sea un ente autónomo, ¿sí? Como es autónomo, también tiene la potestad sobre su presupuesto. Y eso es la autonomía y la autarquía. Por ahí al principio confunde un poco, pero mientras más lo leen a ese texto, a esa parte, más les va a ir, Ahí voy a hacer de vuelta. más les va a ir quedando. Y bueno, también otra cuestión que tiene que ver con la autonomía es que la UNC hoy puede reformar sus estatutos, ¿sí? Antes eran como impuestos, ahora los puede reformar. La parte de la autarquía es más, el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba elige a qué facultad mandarle X presupuesto. A la Facultad de Psicología le puede dar 20 pesos, a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, 50 pesos, y eso y la universidad está en toda su potestad de elegir a qué facultad le dan más presupuesto, a qué facultad le dan menos presupuesto, etcétera. Y bueno, la autonomía es, a la hora de hacer, por ejemplo, que decía la compañera antes de los concursos docentes, bueno, el consejo electivo de cada facultad tiene la potestad de decir, bueno, van a ser la cantidad de concursos docentes, van a ser los docentes que van a concursar, etcétera, 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 y llevar adelante un proceso de elección de docentes de una cátedra X. O sea que la autarquía es lo económico y la Exactamente. autonomía es El gobierno. Lo organizacional. De la si se quiere. institución, exactamente. Y de todas maneras, si leen esa parte del texto, está explicado una y otra vez, cada vez más fácil. Así que esa página es clave leerla hasta que lo entiendan. Pasamos a la organización de la UNC. La UNC tiene un gobierno de tipo federativo. ¿Qué significa? Que es una reunión de grupos o entidades
que se asocian entre sí o se coordinan entre sí. Y en este caso son las facultades, por supuesto. Las facultades de esta universidad son 15. Sí, acá tienen el cuadrito, no se los puse ahí, pero en el apunte, si tienen el apunte, tienen el cuadrito de todas las facultades. Nuestra universidad tiene 4 grandes grupos que podemos diferenciar, se les llaman claustros, y son el claustro docente, el no docente, el graduado y el estudiante, ¿sí? Y todos los claustros Tienen voz y voto dentro de la universidad. exactamente. A la hora de elegir pueden el votar. rectorado, los 4 claustros dicen, van a votar un día y eligen y ponen dentro de la urna la boleta del decano, rector, que gusten. Por no docente nos referimos a, por ejemplo, este hombre que nos habló de abajo, el guardia, ¿no? La gente que se ocupa de lo administrativo, la gente que... Hay un montón de personas en la facultad que no son docentes, que trabajan ahí. Todas esas personas tienen voz y voto dentro de la institución, igualmente que la gente que ya se graduó, ¿sí? Los graduados también pueden votar en las elecciones de la universidad. Todos los años hay elecciones en las facultades, a centros de estudiantes. A consejo electivo, Ya. estudiante. Pues, lo mismo que decíamos antes, el consejo electivo está compuesto también por los 4 claustros, docente, no docente, estudiante y graduado. Estudiantes es el único que se renueva anualmente. En cambio, no docentes, docentes y graduados se renuevan cada 2 años, tanto en consejo directivo como en consejo superior de la universidad. El rectorado se cambia cada 4. Cada 4. Hace un año se hizo la reforma, antes se cambiaba cada 3 años y ahora es cada 4. Cada 4. Pero cuando entren a la facultad de psicología, por ejemplo, todos los años van a tener que votar el centro de estudiantes y el consejo. Bueno, pasamos a el gobierno de la UNS, que está compuesto, los 4 claustros, por supuesto, forman parte del gobierno de la UNS, y se dividen como en órganos generales, que son los que tienen la jurisdicción sobre toda la universidad, y los órganos especiales que tienen jurisdicción sobre las diferentes facultades en específico, ¿sí? Entonces tenemos como órganos generales que tienen jurisdicción de toda la universidad, la asamblea universitaria, el consejo superior y el rector, y órganos especiales, los consejos directivos y los decanos de las facultades, ¿sí? Por ejemplo, el primer texto que leímos, que era el de Germán Pereno es el actual decano de la Universidad de la Facultad de Psicología. A su vez, la asamblea universitaria está constituida por todos los consejos directivos de las facultades. Es decir, por cada consejo directivo hay 18. Entre los 18 son 6 estudiantes, 9 docentes, 2 egresados y 1 docente. Esos 18 de las 15 facultades, en su totalidad, en conjunto, hacen la asamblea universitaria. La asamblea universitaria es el órgano máximo. Si algo se quiere cambiar en la universidad, se tiene que llamar a una asamblea universitaria para que se vote. Después viene el consejo superior, que el consejo superior es distinto. El consejo superior son 10 estudiantes, 15 docentes, 15 decanos y 2 egresados y 2 no docentes. 3 no docentes. 3 no docentes. Sí. Eso hay que aprendérselo. Sí, está todo. Porque la asamblea universitaria 15 consejos directivos. La diferencia más quizá trascendental, un poco, sí. Una diferencia de la asamblea universitaria es que esos 15 consejos directivos con 18 integrantes cada uno, tiene un voto por persona. A diferencia de, bueno, a la hora de elegir, sí. ¿Qué función tienen cuando están en el consejo? ¿En el consejo? Todos dentro de los consejos, tanto en el consejo superior como en el directivo, hay egresados. Todos cumplen las mismas funciones. En general es pensar proyectos y poder discutir qué se va a hacer.
tanto en la universidad superior y en la facultad de ambiente directivo. Te pongo un ejemplo, vos día mañana te egresás y querés ser consejera directiva porque vos crees que el colegio de psicología debería incluir más para pensar un perfil profesional distinto dentro de la facultad. Vos eso lo podés hacer. Eso es lo que tiene la participación también. Vos sos egresado y vos vas a ir y discutir. Y capaz van al consejo directivo o el superior y quizás se discuten más cosas de docentes o de estudiantes, pero vos tenés el mismo voz y voto que el estudiante que el docente. Por las dudas, acá en el texto es la página 35 particularmente, bueno, empieza en la página 35 y sigue, ahí está explicitado qué hace cada, ¿cómo se le dice? Cada dispositivo, la asamblea, el consejo, el rector, qué hace cada uno y qué atribuciones le corresponden, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que a la asamblea le corresponde 4 atribuciones grandes: dicta y modifica los estatutos, decide la creación de nuevas facultades, si hubiese causa justa, separa al rector y vicerrector de sus cargos, y puede llegar a tomar a su cargo el gobierno de la universidad, ¿sí? Y después, el Consejo Superior, acá dice que administra y dispone del patrimonio de la universidad, aprueba u observa los planes de estudio proyectados en las facultades. Está como bastante general, pero acá te dice qué atribución tiene cada uno de los órganos del gobierno. ¿Qué sigue? A ver. Yo recién cuando acabamos de decir que esto era conciliario, soy conciliario ser parte del Consejo Superior. Yo, si bien yo tengo voz y voto dentro del Consejo Superior, en conjunto con el resto de docentes, decano y rector, y lo que nosotros vamos decidiendo ahí es cómo se dan, por ejemplo, ahora ustedes están entrando con un plan de estudio nuevo de psicología, que se cambió hace 3 años, 4 años. En el 21. En el 21. Ese plan de estudio se discutió en el Consejo Superior para que se aprobado y después se pasó a la opinión. Es esencial la discusión y que haya un estudiante ahí para que pueda estar viendo qué plan de estudio se va a tener. Si bien quizás hay un montón de cosas de docente y demás, es esencial que sea un estudiante viendo el calendario académico, cuándo arrancan las clases, cuándo terminan. Hay muchos acá que son de otras provincias, de otros pueblos, otras ciudades de Argentina. Es importante también saber y poder comunicar un calendario en el que ustedes sepan cuándo empiezan las clases. O también saber, poder discutir cuándo están requeridas las mesas de examen, para que ustedes puedan estudiar en un tiempo y forma determinado. Y también para discutir todo lo que nos hace falta los estudiantes, no somos también como universidad. No, también hay todas esas cosas que tenemos que discutir y están en esos espacios. El día de mañana pueden ser ustedes los que estén discutiendo también. Para ser un consejero, tanto en el facultad o de la universidad, tienen que tener el 30% de carrera del Senado. Ahí pueden ir y postularse y se vota, pero es clave que haya estudiantes ahí y es clave que nos interesa que participemos porque ahí pasan un montón de cosas importantes. ¿Cómo se administra lo económico? ¿Por qué después no tenemos aula? ¿Por qué no tenemos pizza? ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué no tenemos un montón de cosas en nuestra facultad? También son cosas que las tenemos que discutir y exigir a los órganos que gobiernan la universidad. Exactamente. Bueno, por las dudas, esa es una parte re importante que la retoman. No preparé de esto específicamente porque es como la parte más, de entre todos los textos y todo lo que hay que estudiar, es por ahí lo menos complejo tal vez, de estudiar, la parte de la organización de la UNC, pero bueno, si después tienen dudas me pueden preguntar sin problema. Vamos a pasar al texto 5, el 1.5, que es la historia de la psicología profesional en Argentina. Este también, por las dudas, perdón, la autora es Luque, ¿sí? De vuelta. Se van a repetir varias veces los autores a lo largo de todo el ingreso. El inicio de la psicología primero en Latinoamérica, ¿no? Antes de llegar particularmente a Argentina, vamos a tener dos como orientaciones, dos diferentes ramas muy marcadas, que es la perspectiva naturalista y la perspectiva social. En la perspectiva naturalista,
tenemos la psicología científica, ¿sí? Desde Alemania, nacida con el primer laboratorio experimental de Wundt, ¿sí? Es otra persona que la van a leer una y otra y otra y otra vez su nombre en todos lados, pero está bien porque tienen que aprender. Y después tenemos la perspectiva social, que habla de que la psicología como ciencia no se puede separar de su desarrollo como profesión, ¿sí? Y esto nace con la primera carrera que se abre de psicología en los Estados Unidos. Y bueno, no les puse ahí como la figura destacada, pero es Stanley Hall, ¿sí? Que varias veces también lo van a escuchar hablar y leer en el texto. Esto de psicología como ciencia, más en el sentido naturalista, y perspectiva social, ¿no? De psicología como profesión, tal vez, es un debate, pero o sea, histórico. Desde los inicios de la psicología siempre se hace debate, y se le suma esta discusión de, bueno, como ciencia, como profesión también, y particularmente en Latinoamérica y en Argentina empiezan a hacer, en las universidades sobre todo, la polémica entre psicoanalistas, que son por ahí más existencialistas, y experimentalistas, que son los de la ciencia como más pura, ciencias naturales, ¿no? Entonces, replicado en todos lados, en todos los países capaz que es diferente, pero siempre va a estar replicada el mismo debate de si la psicología es una ciencia social o si es una ciencia natural. Hasta hoy ese debate, así que siempre lo van a estar estudiando. Después tenemos una asincronía histórica en la historia de la psicología argentina, ¿qué pasa? Tenemos dos etapas en la historia, o al menos esta autora nos separa la historia de la psicología en Argentina en dos etapas muy grandes, que es la de psicólogos positivistas, funcionalistas, sin título de psicólogo, que es la etapa de la psicología sin psicólogos, ¿sí? Y tenemos la etapa de psicólogos titulados, que se hacían llamar normalmente psicoanalistas o fenomenólogos, que ya es la psicología con psicólogo, ¿sí? Acá tengo bien las fechas. La psicología sin psicólogo va del 1895 al 1962, y la psicología con psicólogos es de 1955 en adelante, ¿sí? Después vamos a ver por qué es en el 1955. La psicología sin psicólogos hace un recorrido que va primero por, bueno, la psicología experimental, la psicología filosófica y la psicología técnica. Lo voy a describir brevemente, no voy a como adentrarme en cada uno, pero voy a decir si las cosas más importantes. En la psicología experimental, así como nació con el primer laboratorio en Alemania, en Argentina también nace con un primer laboratorio de psicología experimental, que fue creado por Víctor Mercante, ¿sí? No solamente fue el primer laboratorio. El señor de la hamburguesa me está llamando. El señor de la hamburguesa me está llamando. Creo que no me están hablando. Puede ser que eso no lo mencionan en el texto o sí lo mencionan. ¿Qué cosa? Lo que acabas de decir. Sí, todo lo estoy sacando directamente del texto. Salí acá, dale. Volá. Por las dudas, yo todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en el mismo punto que tienen ustedes, es todo lo mismo. Los sábados. La psicología experimental, bueno, nace en Argentina y en Latinoamérica con el primer laboratorio, que lo fundó Víctor Mercante. Después empiezan a hacer ya diferentes laboratorios a lo largo del país, y eso marca... ¿Eso es mi teléfono? No. Eso es lo que marca la época de la psicología experimental en Argentina. Después tenemos la psicología filosófica, que es cuando toda la psicología experimental empieza como a decaer, ¿sí? Empieza como en un declive, y ahí tenemos la visita al país de Ortega y Gasset, ¿sí? Que es una figura
filosófica bastante, para ese momento, influencial, y dice una frase como célebre, que es el positivismo muerto, ¿sí? Entonces es como este movimiento antipositivista y que nace también de la mano con todos los ideales reformistas, ¿sí? Después van a ver, cuando empiezan a leer, que las fechas siempre encajan. Entonces una cosa tiene que ver con la otra, y también los movimientos de psicología que había en ese momento tiene que ver con, bueno, las protestas de los estudiantes y demás. Después de la psicología filosófica, tenemos la psicología técnica. Todavía no. La psicología técnica, después del golpe de Estado que hay en 1943, ¿sí? Se empieza a sentir una demanda en el país de una psicología más aplicada, ¿sí? Lo que buscaba el gobierno era, había un interés del Estado en desarrollar una clase de trabajadora industrial, ¿sí? Que buscaba básicamente sustituir los productos importados por productos nacionales, producción nacional. Entonces, acá hay, ¿quiénes son los autores? Ferrero y Sherman, eso también tengan cuidado. Siempre que un autor cita a otro autor, copien el nombre y fíjense quién lo cita, porque también les preguntan sobre eso. Es durante el primer gobierno de Perón que la psicotecnia y la orientación profesional se incluyen en la reforma como parte de esto, de la psicología más aplicada, ¿no? De buscar que haya como una práctica directa de los profesionales, y ya se incluye en la reforma directamente de la Constitución en 1949. Esto también lo toman bastante así al pie de la letra. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué sigue ahí? A ver. Acá dice que es no. 52, segundo plano. Sí, déjame que lo encuentro, tiene que estar por acá. Bueno, acá está. Sí, dice, su importancia creció con su inclusión en 1952 en el segundo plan quinquenal orientado a la modernización de la industria y la educación pública del país. Es más o menos lo mismo que veníamos diciendo. En el segundo plan quinquenal del peronismo, lo que hacen es buscar que, como esta transformación de lo importado a esta clase trabajadora El industrial. modelo del ISI, que es el industrialización por sustitución de importaciones, lo que hace es, se cierra la importación desde países, por ejemplo, Europa, lo que importamos de Europa, por ejemplo, el hierro, para pasar a producir todas las cuestiones que se hacen con hierro en Argentina. Pasar a producir hierro, o sea, hacer claro, producir todo en Argentina. Y lo mismo con, bueno, la clase trabajadora, ¿no? Estaban buscando eso, y por eso esta psicología más aplicada, que haya aplicación de estas ciencias en el país. ¿Te parece si hacemos un break y después seguimos? Sí, 10 minutitos, ¿les parece? Si hacemos un break de 10 minutitos y después seguimos. ¿Puedo preguntar algo antes? Sí, obvio. Porque entiendo que la psicología técnica viene de la mano del peronismo con todo esto de la industrialización, pero ¿qué hacía el psicólogo ahí? O sea, ¿cómo intervenía? ¿Cómo intervenían? Y con la, Claro. más que nada, con la orientación profesional y la psicotecnia, que empieza a aplicar muchos test y demás. Sí, acá lo nombré. Perfecto, gracias. No, por favor. También un poco es dejar de traer profesionales de afuera, cosa que suele pasar mucho en la Argentina, que es, no tenemos X profesionales, X cantidad de profesionales en la Argentina, lo necesitamos para el desarrollo social, y político, institucional de nuestro país. Entonces, es dejar de traer profesionales de afuera, estadounidenses, que es algo muy, muy común que sucede en nuestro país, para fortalecer la creación, la formación de nuevos psicólogos profesionales en nuestro país, para dejar de traerlos de afuera. ¿Están para 10 minutos o quieren seguir y terminar? 10 minutitos, ¿no? ¿O no? No sé qué, no sé si Sin miedo. hay consenso o no. ¿Hay quórum? ¿Seguimos? Listo. No, Ok. listo, 10 minutos. Bueno. ¿O no? ¿O no? ¿Sí? ¿Entendí? Bueno, sí. ¿Qué querían saber? El quórum. Aprendemos acá.
Vamos a un break de 10 minutitos en el Meet y seguimos. 25. Ah, genial. No queda ¿Cuándo quedó? tenemos estos 6 Está las 6 y las 7, ¿no? y las 7 nomás. Sí, no queda mucho. No queda mucho. Bien. Estoy un poco cansada ahora, pero Es que las aves no venían. No podemos hablar, no sabemos que Yo tengo. Ahí, cargador tipo C. Ah, sí. Yo voy a poner acá el Gracias a vos. ¿Dónde lo puedo poner acá? Esto está Ah, tenemos que sacar una foto todos los SPB. ¿Para mandar SPB? Yo no tengo que quedar aquí. Sí. Tipo, nadie por ejemplo. No, pero bueno, sí. Para saber Acá en Córdoba o en Córdoba o en Plaza. Che, grababa un videito de las hablando, era un videito de la clase. se caía. Se cae la profe. Se cae la profe. está durísimo. Si te conecto una cosa más a mi computadora, explota.
¿Vas a ir a ¿Qué cosa? El boceto para nada. Ah, sí. Claro. Es mi maquillaje. Es el peor. ¿El Jerry hizo algo con el mic? Sí, ahí.
¿Les parece que sigamos, chicos? Así terminamos, ya queda lo último nomás. ¿Qué? Falta llenarle las manos ahí. ¿Qué más queda aparte de eso que leímos? ¿Cómo? ¿Qué más queda aparte de lo que leímos? Queda el texto de acontecimientos históricos en la profesión del psicólogo en Argentina. Y después queda Sí. el de la ciencia en Argentina, la psicología científica en Argentina, que ese es bastante complejo, y en ese usa bastante cosas que se toman, y para que también ustedes se orienten un poco, porque ese texto es bastante difícil de procesar. Ah, bueno. Yo hago una pregunta. Más o menos, ¿cuándo vamos a volver a, tipo, cuándo vamos a estudiar la unidad Mira, 2? no te sabría decir, ahora cuando vuelva mi compañero que es el que organice las fechas y demás, para ahí te puedo decir con más precisión. Sí. Nico, no es fecha para la segunda clase, ¿no? No, probablemente sea este viernes, pero no sabemos. Bueno, tal vez este viernes, pero no está confirmado. Pero ya les vamos a ir avisando de todas Sí. maneras. Pero seguramente sea pronto la segunda unidad, así que les vamos a ir avisando. Ah, bueno. ¿Ustedes van a estar el 2 de febrero cuando empecemos las clases? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. También vamos a estar haciendo bien. simulacros de parcial. Le vamos a pasar, vamos a hacer simulacro de parcial, les vamos a pasar si tenemos algún preguntero, si conseguimos. Les vamos a estar pasando siempre todo para que vayan practicando. Ok. Vamos a ir así, terminamos la última media hora, lo que nos queda. Después de toda la cuestión de la psicología sin psicólogos, de 1895 a 1962, tenemos la creación de la carrera en psicología, finalmente, en 1955, ¿sí? Nace en Rosario, en 1955, y de ahí en adelante entramos en la etapa de la psicología con psicólogos, por eso es de 1955 en adelante. Tenemos en el texto el desarrollo del ejercicio de la clínica, que son todas cuestiones que se ven más puntualmente en otros textos, por eso no me voy a indagar en eso ahora. Del psicoanálisis sí, quería como dejar dicho, bien aclarado, que en Argentina se da como un fenómeno particular con el psicoanálisis, y que es que desde el principio hay una hegemonía, sobre todo en el ámbito académico, bastante marcada del psicoanálisis, y se presenta un poco al psicoanálisis también como el equivalente a la psicología en general, ¿no? Normalmente en el colectivo de nuestro país, cuando uno piensa en un psicólogo, normalmente lo que está pensando es en la figura de un psicoanalista. Y eso se mantiene hasta hoy día bastante fuerte, si bien ahora por ahí está un poco más cambiando, está como en el inconsciente colectivo de que el psicoanálisis es lo mismo que la psicología. Después tenemos, bueno, todo lo que es la búsqueda de la identidad profesional, se encuentra con un montón, por supuesto, de trabas, siempre quedan subordinados a la medicina y demás, pero de vuelta, esas son cosas que se ven más puntualmente en nuestros textos, así que lo vamos a pasar directamente y vamos a ir al texto de los acontecimientos históricos de la profesión del psicólogo en Argentina. Este texto también es de Giorgi. Y lo que yo más recomiendo de acá en adelante en este texto es que cuando lo estudien ustedes, después si yo me había hecho una línea del tiempo, si la encuentro se las paso, pero les recomiendo realmente que se hagan una línea del tiempo para este texto, porque es la manera más, para mí, fácil, porque es como gráfico, estamos viendo este texto. Del otro no quedaba mucho. Es el 1.6 en la página 50, por las dudas. Así que con una línea del tiempo, estudiar esta parte se hace mucho más fácil, al menos para mí. Si consigo la línea del tiempo que yo me había hecho, se las paso después. Y vamos a hablar de los acontecimientos, particularmente en tres campos, ¿sí?
en el campo de lo académico, en el campo de lo legal y en el campo de lo gremial e institucional. En el campo de lo académico, bueno, tenemos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el nacimiento de la psicología en Argentina como la psicología sin psicólogos, ¿no? De ahí nos vamos a el nacimiento de la primera carrera, la creación de la primera carrera, como mencionaba recién, en 1955 en Rosario. Después otra fecha muy importante, que también la toman en los exámenes, es cuando se crea la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional de Córdoba, la carrera de psicología, es en 1958, dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Sí? La Facultad de Psicología en nuestra universidad nace primero como parte de la Facultad de Filosofía y después se hace su propia facultad. Así que entre 1955 y 1959 tenemos en varias provincias la creación de las primeras carreras de psicología del país. Bueno, después tenemos en la década del 70 que ya se están graduando los primeros psicólogos, y ahí es cuando nace la psicología con psicólogos. Después, cosas que ya mencioné antes, tenemos en década del 60. Sí. Después tenemos, o sea, estoy pasando por arriba, estoy como mencionando fechas y acontecimientos importantes como hitos. En el campo de lo académico, tenemos en 1966, ya mencioné, la Noche de los Bastones Largos, eso lo toman también por las dudas. Después todo lo que es desde los 60 hasta los 80, ya lo vimos también, que la psicología se ve afectada por crisis política, social y económica del país. Y en la actividad clínica de los psicólogos estaban en constante también conflicto con los médicos. ¿Sí? También lo vamos a ver más adelante en el campo de lo legal. Entre medio de todo eso, la facultad de psicología, o la carrera de psicología, mejor dicho, cambia varias veces su plan de estudios. Eso no me acuerdo bien si lo toman, por las dudas tengan eso presente, de las fechas de los planes de estudio. Y bueno, en 1995 tenemos la sanción a la Ley de Educación Superior, ¿sí? La Ley 24.521, acuérdense esa fecha, en el 1995. Y junto con la Ley Superior, junto con la LES, tenemos la creación del CONEAU, ¿sí? Esas son dos cosas importantes que pasan en el 1995 que tienen que saberlo porque lo toman. Mira, por las dudas, estudialas, porque te las pueden llegar a tomar. No está definido. Así que, o sea, mientras las tengas sabido qué es cada cosa, pero con fecha y demás, la fecha del CONEAU y de la Ley de Educación Superior. Y bueno, después tenemos ya más cerca de hoy la Facultad de Psicología de la UNC. En el 2013 logra la acreditación de la carrera, ¿sí? Según el CONEAU. Así que esos son algunos de los hitos más importantes en el campo de lo académico. Están como desparramados a lo largo del texto, así que los tienen que buscar y marcarlos y tenerlos presentes. Por eso les digo que hacer una línea de tiempo es lo mejor para esta parte, porque por ahí tiene mucho texto de explicación, pero los hechos en sí son 2 renglones. Después tenemos el desarrollo en el campo de lo legal, y en este tenemos 2 periodos: el periodo de la restricción legal del ejercicio y el reconocimiento legal del ejercicio. Acá hay como un pequeño contexto, sí, que el texto explica de qué, como los factores que llevaron a estas restricciones legales que se les pone a los psicólogos. El perfil clínico de los psicólogos hacía mucho choque con las profesiones ya constituidas, sobre todo las profesiones médicas, ¿sí? Los médicos y los psicólogos no se llevaban muy bien en esa época, y siempre el psicólogo quedaba
como siguiendo como un auxiliar del médico. Y bueno, a partir de todo este como conflicto que se empieza a crear, en 1967 se promulga la Ley Nacional de los la Ley Nacional 17.132, que se la conoce como la Ley de los 3 no. Esta ley es importantísima, se las toman en absolutamente todos los exámenes de vida y por haber. ¿Qué se prohíbe en esta ley de los 3 no? Se prohíbe el ejercicio de la psicoterapia, del psicoanálisis y de la prescripción de drogas psicotrópicas, ¿sí? Básicamente se les prohíbe, se les impide ejercer la práctica y, como mencionaba antes, se los subordina a la supervisión de un médico y lo deja como si fuese un auxiliar. La prescripción de drogas psicotrópicas. Por ahí. Después, la provincia de Córdoba particularmente replica esta ley y hace una ley provincial, que es la 6.222, en 1978, que básicamente replica lo mismo que dice la ley nacional, y le prohíbe el ejercicio liberal de la profesión a los psicólogos, ¿sí? Y de vuelta subordina la práctica al médico. Es la misma ley, pero una provincial y una nacional. Es más importante que se sepan la nacional. Después tenemos también una resolución, que es la 1560/80, sobre incumbencias para psicólogos y licenciados en psicología. Esta resolución habla de que a los psicólogos les incumbe, ¿sí? Es de su... la palabra se me fue. Les corresponde, digamos, la obtención de test psicológicos y la colaboración en tareas de investigación psicológica, pero solamente por indicación y bajo la supervisión de un médico psiquiatra, ¿sí? Entonces como que les dicen, bueno, está ahí, ustedes son psicólogos, pueden hacer esto y esto y esto, pero como que a la vez que se los reconoce, se los maltrata un poco, ¿no? Y bueno, de vuelta se refuerza todo esto, no puedes practicar psicoanálisis, no puedes prescribir drogas, no puedes ejercer psicoterapia. Entonces, como que podían hacer muy pocas cosas, y siempre bajo la supervisión de un médico. El mismo año, que fue en el 80 esto, por las dudas si no lo dije antes, vuelve a salir otra resolución, ¿sí? Como para parchar esta resolución anterior a raíz de un montón de protestas y cuestiones. Es la resolución 2350/80, y esta les como habilita poder ejercer en las áreas educacional, laboral y jurídica, pero no en la clínica, ¿sí? Siguen sin poder ejercer psicología clínica. Y bueno, y hasta ahí, gracias a Dios, con las restricciones. Después tenemos el periodo de reconocimiento legal, ¿sí? Ya cuando se los empieza a reconocer. Acá tenemos, bueno, es una lista bastante larga de leyes. No las voy a leer a todas, voy a leer las más importantes, pero leanlas todas ustedes. O sea, yo les voy a decir las más importantes. Tenemos la Ley Provincial 7106, ¿sí? Provincial 7106, que es la ley sobre disposiciones para el ejercicio de la psicología. Esta es de Córdoba particularmente, que sigue vigente. Se sancionó en el 1984. Después tenemos la Resolución Nacional 2447, que es sobre incumbencias de los títulos de psicólogos y de licenciados en psicología, que por fin reconoce el accionar de los psicólogos en el área clínica, ¿sí? Recién en el 85. Resolución Nacional 2447. ¿Qué más? Bueno, en el 87 se genera la resolución 5 del Código de Ética, o sea, es en ese año que tenemos nuestro primer como código de ética de la profesión.
Y después, estas las puedo llegar a tomar. Está la ley provisional 601, que ahí es cuando se incluye a los psicólogos en la caja de previsión social para profesionales de la salud. Y bueno, por último, es la última que voy a mencionar, la Ley Nacional 26.657, otra que se tienen que grabar en la memoria, el derecho a la protección de la salud mental. En el año 2010, esta es nuestra ley de salud mental, ¿sí? Ley Nacional 26.657. De todas maneras, esa ley también tiene su propio apartado después, más adelante en los textos, y ahí la ven más en profundidad. Pero bueno, igual sépanse por las dudas el número y de qué se trata. Y por último, lo acontecido en el campo de lo gremial e institucional, esta la vamos a hacer bastante corta. En el año 1971 se constituye la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, conocido como COPRA, ¿sí? En el campo de lo gremial e institucional, básicamente, cuando los primeros psicólogos empiezan a recibir, ellos no tenían ningún respaldo legal, había un enorme vacío legal. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no existía la profesión. Entonces, como no existía la profesión, no habían leyes que la regulen. Entonces, por supuesto, los psicólogos tuvieron que empezar a respaldarse con estas instituciones para poder protegerse y poder empezar a resguardarse y empezar a regular la profesión, ¿sí? Por eso está COPRA, que tiene como objetivo cubrir la falta de legislación que protegiera a los psicólogos e impulsar la creación de entidades provinciales, ¿sí? A raíz de esto después nace la Escuela de Psicología de Córdoba, ya se empiezan a hacer los encuentros nacionales de estudiantes y profesionales de la psicología. La primera sucede el 13 y 14 de octubre, por eso el 13 de octubre queda recordado como el Día del Psicólogo. Eso también lo pueden llegar a tomar, ojo. Y después nace la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que es la FEPRA, que básicamente viene a reemplazar la COPRA, digamos. Es lo mismo, pero nacional, ¿sí? En 1977. Y eso básicamente es lo más importante de el desarrollo en lo gremial. Ah, y que en 1984 sí. Y en 1984 nace el Consejo de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Eso es lo más importante del campo de lo gremial. Honestamente, es como que simplemente hay que saberse qué es cada uno de esos organismos, de esas instituciones. Lo que sí menciona la autora al final, que esto sí por ahí es importante, todas las leyes que fueron sancionadas, tanto en orden provincial como nacional, comparten 3 puntos fundamentales, ¿sí? Los tienen a los 3 en común, que es la plena autonomía profesional del psicólogo, la validez del título de psicólogo otorgado por la universidad como única condición para el ejercicio profesional, ¿sí? Y el reconocimiento de la práctica de la psicoterapia a cargo del psicólogo en el área clínica. Entonces, lo que hacen estos 3 puntos es un poco reivindicar todo eso que se le prohibía antes, para que ya no vuelva a suceder y no vuelvan a quedar, ¿cómo? Eso está en la última página de este texto, que es la 57. Este último pedacito. 57. Y bueno, queda el último texto nada más. Y este texto, si lo han intentado leer, ya sabrán que dan ganas de un poco dormir la siesta, este texto. Es realmente un poco engorroso. Y lo hice hiper mega breve, porque es lo más, absolutamente más prioritario e importante del texto de la psicología científica y el análisis del comportamiento en Argentina. Este es el texto de Mustaca, ¿sí? A mí con este texto me pasaba que lo empezaba a leer y automáticamente me frustraba y angustiaba porque no sabía qué era lo más importante, qué era lo necesario de este texto. Y bueno, les marqué lo que es más importante. ¿Hay que leerlo todo? Sí. Pero yo les voy a decir es lo más importante. Tenemos los aspectos históricos de la psicología en Argentina, ¿sí?
Y quien hace esta distinción, esta categorización de estas tres etapas, es Papini, ¿sí? Si bien el texto es de Mustaca, es a Papini a quien cita. Ténganlo muy en cuenta, porque seguramente les pregunten a uno de los dos autores. Papini es el que divide el desarrollo de la psicología argentina en tres etapas. Primero, el apogeo experimentalista, ¿sí? Que es desde el comienzo de la psicología hasta 1930, y este se conoce como el periodo positivista. Ya sabemos todos los primeros laboratorios experimentales y demás, con Víctor Mercante, con Wundt. Después tenemos el periodo de transición, que va de 1930 a 1956, que es la reacción antipositivista, que veíamos antes en la etapa de la psicología filosófica y demás. Predominan las posturas espiritualistas y la psicología más aplicada. Y después tenemos la etapa de 1956 hasta la actualidad, que es donde se crean las primeras carreras separadas de la filosofía. Y bueno, ya sabemos que hay una gran influencia de el psicoanálisis, los enfoques dinámicos, y hay que tener en cuenta que son todos enfoques que en alguna manera, ya sea implícita o explícita, rechazan el método de las ciencias naturales para la comprensión de los fenómenos psicológicos. No, es todo muy por ahí de la corriente más de psicología social, ¿sí? Y no tan de la teatral. Tenemos acá. Bueno, y para terminar un poco, medio darle el cierre, esas tres categorías, amor, o sea, se las tienen que aprender, porque es lo que más toman de este texto, que encima es re lo que tienen que aprender. Y después también el recorrido un poco de todo como la parte más importante de la psicología experimentalista argentina. Entonces, acá de vuelta, vuelve a repetir, ¿quién creó el primer laboratorio del mundo de psicología experimental? Wundt. Lo hizo en 1879. 2 años después, Víctor Mercante crea el primer laboratorio acá, en 1891, ¿sí? En San Juan. Y a partir de ahí se empiezan a crear un montón de... Creo que ya no tienes. sí. Ahí está. Se empiezan a crear un montón de otros laboratorios. Horacio Piñero, otro nombre importante para la psicología experimental en Argentina, que crea los primeros laboratorios de la UBA y del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y después hay como un montón de otros nombres, o sea, ingenieros también es muy importante, pero por ahí eso se los van a tomar más adelante. Ahora yo creo que esto es lo más importante que ustedes sepan, como estas fechas que son como guías para cómo empezó a funcionar la psicología experimental en Argentina. Y bueno, de esto se trató básicamente la corriente positivista hasta que empieza como a decaer. Y esto se daba incluso cuando por ahí en las universidades la psicología se estudiaba más como desde una corriente filosófica. Sin embargo, en la práctica se hacían mucho trabajo de laboratorios y de hecho los laboratorios casi siempre se creaban para complementar el estudio de las cátedras de psicología en las universidades, ¿sí? Que eran carreras más filosóficas. Entonces está como esta dicotomía un poco en la práctica y en la teoría de cómo se estudiaba la psicología en ese tiempo. Y de este texto, honestamente, es lo más importante. Después por ahí tienen cosas, lo tienen que leer detenidamente y salvar cuestiones del medio. Si quieren después les puedo pasar un resumen, no sé, pero tal vez un preguntero de este texto en particular, porque yo lo hacía así con este texto porque era re difícil para mí entenderlo. Pero honestamente, yo creo que con eso de este texto tendrían que estar bien, que es literalmente la primera página. Después habla un montón de las instituciones y un montón de cosas difíciles de entender. Así que nada, más o menos eso, y siempre tengan en cuenta de vuelta
cuando estudien siempre, pero siempre. Yo lo que hacía era me hacía una lista con el nombre del texto y al lado el nombre del autor así grande, porque estudiar desde el nombre del autor les va a salvar la vida, honestamente. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Ahí tienen por las dudas, si no están en algún grupo o si no nos tienen en Instagram, ahí vamos a estar subiendo las siguientes fechas de las demás clases. Bueno, después igual les podemos compartir el Canva. Así lo tienen a mano. Canva, si quieren, está muy resumido ahí, pero para que tengan los bullet points por lo menos de lo más importante. Así que nada, chicos, si tienen alguna pregunta, no sé si quieren saber algo más, si tienen alguna duda, o si tienen cuestiones administrativas, pueden acercarse. Tengo miedo de preguntar. Yo no tengo ni idea. Yo en la espera. ¿Cómo meterse? Eso se carga. Sí,